Este fin de semana comenzó el proceso para postular a los 16.000 nuevos subsidios para la clase media. Un Serviu Móvil va a ayudar a orientar a quienes deseen realizar el trámite que se extiende hasta el 19 de julio. Estamos con Priscila Vargas, que tiene un interesante entrevistado para profundizar en el tema. Priscila. Sí, ¿cómo está Francisco, Marichu? Buenos días. Claro, este es el segundo llamado para postular al Serviu, esto para clase media y emergente. Y por eso, quienes han pasado por Plaza Italia seguramente se han encontrado con esta casa y les ha llamado la atención. Precisamente tiene que ver con ese llamado para que la gente se informe en la página de mimbu.cl y postule definitivamente al Serviu, puedan cumplir el sueño de la casa propia. Nosotros nos encontramos esta mañana con el ministro de Vivienda, Rodrigo Pérez, para que nos cuente un poco, ministro, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son los requisitos que tienen que cumplir? Buenos días. Bueno, el proceso es muy simple, los requisitos son ser chileno, mayor de 18 años, cumplir con el ahorro y obviamente es para la primera vivienda, esto no es para una casa de veraneo. Son familias que acceden por primera vez a la vivienda, a la casa propia. Claro, son familias de clase media que necesitan este empujoncito. Hablamos, por ejemplo, del ahorro que tienen que tener. Si una persona postula a una casa o busca una propiedad que vale 1.000 UF, ¿es distinto el ahorro que tiene que tener para aquellos que buscan casas de hasta 2.000 UF? Sí, hay dos tramos. El primer tramo es hasta 1.000 UF y hay que tener 30 UF de ahorro previo, que son 660.000 pesos. Y de 1.000 a 2.000 UF o hasta 2.000 UF hay que tener 50 UF de ahorro previo, que son 1.110.000 pesos aproximadamente. Esa es la única diferencia, pero tenemos una novedad, este llamado es del 1 al 19 de julio y después vamos a tener una segunda patita que es del 1 al 9 de agosto, que es para un nuevo título, el título 0. ¿Priscila? Ese título 0 tiene que ver con personas que son microempresarios o empresarios que no son sujetos a crédito. Bueno, hay personas vulnerables o un feriante, un taxista, que normalmente no tienen ingresos muy estables y por lo tanto los bancos no le prestan dinero. Otro requisito que hay que tener para acceder a la casa propia mediante este subsidio es tener una preaprobación crediticia. Eso significa ir a un banco y sacar una preaprobación crediticia. Pero nos dimos cuenta que hay gente que tiene la capacidad de comprarse o que aspira al sueño de la casa propia, pero los bancos no le prestan plata porque no tiene estabilidad en los ingresos. En ese caso vamos a abrir postulaciones para el título 0, que son viviendas hasta 800 unidades de fomento, en los cuales no se requiere tener el crédito preaprobado por el banco. Sencillamente se recibe el subsidio y tienen 21 meses, o sea, un tiempo largo, para juntar los pesitos que faltan y comprarse la casa. Algo muy importante es que esto es para comprar vivienda nueva, usada, participar en un proyecto en verde, o incluso aquellos que tengan su terrenito pueden postular para construir en ese terreno. Ministro, le van a realizar una pregunta del estudio, así que le vamos a pedir que se ponga el sono, Mari, Pancho. A ver, Marichu Sangroni por acá. Marichu Sangroni por acá, ministro, muy buenos días. Buenos días, Marichu, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Uno de los requisitos que usted nombraba es el del ahorro. 30 UF de ahorro mínimo para comprar, ¿no es cierto?, una vivienda de hasta 1.000 UF. Eso son más de 600.000 pesos. En la práctica es mucho, es muy difícil poder ahorrar eso. Bueno, este es un pilar de la política habitacional. Hay otro pilar que es para las familias vulnerables, para aquellos que no pueden juntar esas 30 UF. Claro. Ahí en ese caso opera el sistema de los comités que postulan, los conjuntos habitacionales. Ahí se requiere solamente 10 UF, 220.000 pesos. Ya. Pero siempre se requiere algo de ahorro. Ministro, le quería consultar yo respecto de las ubicaciones de las casas, porque fíjese que yo busco casas por 1.000 UF en un portal de internet. En Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, una comuna que no es de las más caras de Santiago y no hay ninguna. Bueno, es que este es un mercado que se avisa poco. Por eso hay que buscar con los amigos o también casas usadas. Hay poca publicidad de viviendas de menos de 1.000 UF. Hay un portal, ministro, en donde también se pueden buscar viviendas, que es en el Serviu, me imagino, o en el Mimbu. Sí, nosotros, conscientes de esta situación, implementamos un portal inmobiliario que se llama tuvivienda.cl. Ahí se pueden buscar viviendas entre 600 y 2.000 UF por comuna, por valor, por dependiente, puede ver la distancia a los centros de educación, a los centros de salud. Es bastante completo y ahí eso es una buena ayuda.
Perfecto, ministro. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hay un Serviu móvil y eso es muy importante porque las personas van a poder informarse, por ejemplo, aquí en Plaza Italia va a estar lunes y martes hasta las 2 de la tarde, así que quienes pasen por aquí pueden hacer las consultas pertinentes. Este Serviu móvil va a recorrer varias comunas de la capital y para saber el recorrido también pueden ingresar a la página del MIMBU para saber entonces dónde va a estar disponible y hacer todas las consultas que necesiten. Exactamente, fíjate que la página es bien amigable, mimbu.cl, para la gente que quiera postular también no hay ningún problema. Gracias al ministro, gracias Priscila, nos vemos. Buenos días. Y apurarse también porque se acaban los plazos, 19 de julio para un sector, para uno de los tramos y en principio de agosto para el otro.